Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender y aplicar el criterio de la razón o del cociente enfocado a las series. Vamos a aprender de qué trata este criterio y después estudiaremos varios ejemplos que nos ayudarán a cómo aplicar y utilizar este valioso teorema para averiguar la convergencia o divergencia de algunas series. Muy bien, vamos a comenzar. Para aprender a utilizar este teorema, lo primero que tenemos que repasar es la definición de una serie. Nuevamente, para entender mejor el significado de una suma de infinitos términos, consideraremos la sucesión a sub n y formemos otra sucesión s sub n de la siguiente forma. Bueno, s sub 1 es igual a sub 1, s sub 2 es igual a sub 1 más a sub 2. S sub 3 es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. S sub 4 es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Así sucesivamente hasta S sub n, que es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, así sucesivamente hasta a sub n. Luego, cuando n tiende a infinito, se tiene la suma de infinitos términos, es decir, a sub 1, a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, y así se suma de manera infinita. Esta suma infinita se puede denotar mediante la siguiente expresión: la sumatoria de n igual a 1 infinito de a sub n. Bueno, esta suma se denomina serie infinita o simplemente serie. La sucesión S sub n recibe el nombre de sucesión de sumas parciales. Muy bien, vamos a recordar la definición de serie convergente y serie divergente. Una serie de la forma de la siguiente sumatoria que va de n igual a 1 infinito de a sub n, que es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, así sucesivamente, cuya sucesión de sumas parciales es S sub 1, S sub 2, S sub 3, así hasta S sub n, así de manera continua y sucesiva. Se tiene que si el límite de S sub n cuando n tiende a infinito es igual a S, con S finito, tenemos que la serie con la sumatoria de n igual a 1 infinito de a sub n converge y S se denomina la suma de la serie. Por otro lado, si el límite de S sub n cuando n tiende a infinito no existe, entonces la serie dada como la sumatoria de n igual a 1 infinito de a sub n diverge. En este caso, la suma no da un resultado finito. Ahora que ya repasamos la convergencia y divergencia de una serie, vamos a estudiar el teorema conocido como el criterio del cociente, el cual dice lo siguiente: la serie dada como la sumatoria de m igual a 1 a infinito de a sub m converge o es convergente si el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito es menor que 1. Tenemos que diverge si el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito es mayor que 1. Y por último, no se puede decir nada si el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito es igual a 1. Vamos a ver unos ejemplos que nos ayudarán a entender cómo usar este criterio para determinar la convergencia o la divergencia de una serie. Vamos a comenzar. El ejemplo 1 dice lo siguiente: use el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la siguiente serie, que está dada por la sumatoria que va de m igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la m por 3 a la m entre m factorial. Para solucionar este ejemplo vamos a tomar a sub n, es decir, esta parte, la parte de menos 1 a la m por 3 a la m entre m factorial,
y vamos a evaluarla en n. De esta forma sea a sub n igual a menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial. Vamos a hacer lo mismo para n más 1 y se tiene que a sub n más 1 va a ser igual a menos 1 elevado al n más 1 por 3 elevado al n más 1 entre n más 1 factorial. Bueno, ya que tenemos estos datos, vamos a calcular el siguiente límite, que es el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito. Sustituyendo quién es a sub n más 1 y a sub n, va a ser igual al límite del valor absoluto del cociente de menos 1 elevado a la n más 1 por 3 elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial, y esto entre menos 1 elevado a la n por 3 elevado a la n entre n factorial cuando n tiende a infinito. Utilizando la división de fracciones o la ley del sándwich, menos 1 elevado a la n más 1 por 3 elevado a la n más 1 se multiplica por n factorial, y a su vez n más 1 factorial se multiplica por menos 1 a la n por 3 a la n, y nos queda lo siguiente: el límite del valor absoluto del cociente de menos 1 elevado a la n más 1 por 3 elevado a la n más 1 por n factorial entre menos 1 a la n por 3 a la n por n más 1 factorial cuando n tiende a infinito. Luego este es igual al límite del valor absoluto del cociente de, bueno, aquí menos 1 elevado a la n más 1 lo vamos a expresar como menos 1 elevado a la n por menos 1. Y 3 elevado a la n más 1 lo vamos a expresar como 3 a la n por 3 y luego por n factorial entre menos 1 a la n por 3 a la n y n más 1 factorial lo vamos a expresar como n factorial por n más 1. Todo esto cuando n tiende a infinito. Después volvemos a copiar el mismo límite anterior, no hacemos ningún paso, lo único que hacemos en esta parte es expresar con colores de manera correspondiente qué elementos se van a eliminar. Por ejemplo, menos 1 a la n se va a eliminar con el menos 1 a la n morado de abajo. 3 a la n azul de arriba se va a eliminar con 3 a la n azul de abajo. N factorial verde se va a eliminar con n factorial verde de abajo. Después de hacer todas las eliminaciones correspondientes, nos va a quedar al límite del valor absoluto del cociente de menos 1 por 3 entre n más 1 cuando n tiende a infinito. Y esto es igual al límite del valor absoluto de menos 3 entre n más 1 cuando n tiende a infinito. La principal labor del valor absoluto es convertir esta cantidad negativa, que es menos 3 entre n más 1, en una cantidad positiva. De esta forma nos queda el límite de 3 entre n más 1 cuando n tiende a infinito. Pero este límite vale 0, que es menor que 1. Por lo tanto, y gracias al criterio del cociente, se concluye que la serie es convergente. Y con esto se termina este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo que dice lo siguiente: usa el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la siguiente serie, que viene dada como la sumatoria de m igual a 0 a infinito de m cuadrada por 2 elevado a la m más 1 entre 3 a la m. Para solucionar este problema vamos a considerar esta parte de la serie y vamos a evaluarla en n. De esta forma a sub n va a ser igual a n cuadrada por 2 elevado a la n más 1 entre 3 a la n. Vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluar esta parte, pero ahora en n más 1. Así, a sub n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado por 2 elevado a la n más 1 entre 3 elevado a la n más 1. Ahora, utilizando el criterio del cociente, vamos a calcular el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito. Esto es igual al límite del valor absoluto del cociente formado por n más 1 al cuadrado por 2
elevado a la n más 1 más 1 entre 3 elevado a la n más 1 entre el cociente formado por n cuadrada por 2 elevado a la n más 1 entre 3 a la n cuando n tiende a infinito. Luego, utilizando la división de fracciones o la ley del sándwich, vamos a simplificar esta fracción multiplicando n más 1 al cuadrado por 2 elevado a la n más 1 más 1 y vamos a multiplicarla también por 3 a la n. Esto va a estar dividido entre la multiplicación de 3 elevado a la n más 1 por n cuadrada por 2 elevado a la n más 1 y nos va a quedar igual al límite del valor absoluto del cociente de n cuadrada más 1 por 2 elevado a la n más 1 más 1 por 3 a la n entre n cuadrada por 2 elevado a la n más 1 por 3 elevado a la n más 1 cuando n tiende a infinito. Y esto es igual al límite del valor absoluto. De esta forma, n más 1 al cuadrado se queda igual 2 elevado a la n más 1 más 1, lo vamos a expresar como 2 elevado a la n más 1 por 2 por 3 a la n, que se queda igual entre n cuadrada por 2 elevado a la n más 1 se queda igual. Por último, 3 elevado a la n más 1 se expresa como 3 por 3 elevado a la n. En esta parte vuelvo a copiar el paso anterior, no hice ninguna operación, solamente expreso de manera respectiva con colores que podemos eliminar. Aquí si observamos el 2 elevado a la n más 1 morado de aquí arriba se puede eliminar con el 2 elevado a la n más 1 morado de abajo. De manera similar, el 3 elevado a la n azul se puede eliminar con el 3 elevado a la n azul de abajo. Eliminando, esto es igual al límite del valor absoluto del cociente de 2 por n más 1 al cuadrado entre 3 por n cuadrada cuando n tiende a infinito. Esto es igual al límite de 2 por n más 1 al cuadrado entre 3 por n cuadrado, ya que esta es una cantidad positiva. Se puede eliminar el valor absoluto sin ningún problema. Luego, esto es igual a, bueno, este 2 tercios de esta parte lo sacamos como 2 tercios por el límite de n más 1 al cuadrado entre n cuadrada cuando n tiende a infinito. Desarrollamos el n más 1 al cuadrado y nos queda igual a 2 tercios por el límite de n cuadrada más 2n más 1 entre n cuadrada cuando n tiende a infinito. Ahora repartimos este n cuadrada denominador con n cuadrada, 2n y 1 y nos va a quedar igual a 2 tercios por el límite de n cuadrada entre n cuadrada más 2n entre n cuadrada más 1 entre n cuadrada cuando n tiende a infinito. Simplificando, este es igual a 2 tercios del límite de n cuadrada entre n cuadrada es 1 más 2n entre n cuadrada es 2 entre n más 1 entre n cuadrada cuando n tiende a infinito. Evaluando el límite es igual a 2 tercios que multiplica a 1 más el límite de 2 sobre n cuando n tiende a infinito más el límite de 1 sobre n cuadrada cuando n tiende a infinito. De esta forma, bueno, este límite vale 0 y este también vale 0 y es igual a 2 tercios por 1 más 0, que es igual a 2 tercios, que es menor que 1, y a partir de este resultado se concluye que, por lo tanto, la serie es convergente. Y esto termina este ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo que dice: usa el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la siguiente serie, que está formada por la sumatoria de m igual a 1 infinito de menos 1 elevado a la m más 1 por 1 entre raíz de m. Para resolver este ejemplo vamos a tomar a sub m, es decir, esta parte, menos 1 elevado a la m más 1 por 1 entre raíz de m, y vamos a evaluarla en n. De esta forma, a sub n va a ser igual a menos 1 elevado a la n por 1 entre raíz de n, o lo que es lo mismo, menos 1 a la n entre raíz de n. Vamos a hacer lo mismo con n más 1. De esta forma, a sub n más 1 es igual a menos 1 elevado a la n más 1 por 1 entre raíz de n más 1, o lo que es lo mismo, menos 1 elevado a la n más 1 entre raíz de n más 1.
Luego, usando el criterio del cociente, vamos a calcular el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito. Esto es igual al límite del valor absoluto del cociente formado por menos 1 elevado a la n más 1 entre raíz de n más 1 entre menos 1 a la n entre raíz de n cuando n tiende a infinito. Usando la ley del sándwich o la división de fracciones, vamos a multiplicar menos 1 elevado a la n más 1 por raíz de n, y esto va a quedar dividido entre la multiplicación de raíz de n más 1 por menos 1 a la n, y nos va a quedar el siguiente límite. El límite del valor absoluto del cociente formado por menos 1 elevado a la n más 1 por raíz de n entre menos 1 a la n por raíz de n más 1 cuando n tiende a infinito. Y esto es igual al límite del valor absoluto del cociente formado por, bueno, aquí menos 1 elevado a la n más 1, lo vamos a expresar como menos 1 a la n por menos 1 por raíz de n entre raíz de n más 1 por menos 1 a la n cuando n tiende a infinito. Bueno, aquí vuelvo a escribir el mismo límite, no hice ninguna operación, nada más expreso los colores de manera correspondiente a los que se pueden eliminar arriba y abajo. Por ejemplo, menos 1 a la n en azul de arriba se puede eliminar con menos 1 a la n azul de abajo, y es lo que vamos a hacer. Y esto es igual al límite del valor absoluto de menos 1 por raíz de n entre raíz de n más 1 cuando n tiende a infinito. Y esto es igual al límite del valor absoluto de menos raíz de n entre raíz de n más 1 cuando n tiende a infinito. La principal labor del valor absoluto es quitar este menos y convertirlo en una cantidad positiva. De esta forma va a ser igual al límite de raíz de n entre raíz de n más 1 cuando n tiende a infinito. Aquí vamos a hacer un truco, vamos a dividir entre raíz de n arriba y abajo, y va a ser igual al límite de raíz de n entre raíz de n entre raíz de n más 1 entre raíz de n cuando n tiende a infinito. Como la raíz de un cociente es igual a el cociente de las raíces, esta raíz de n entre raíz de n, bueno, va a quedar de la siguiente forma. Va a ser igual al límite de raíz de n entre raíz de n más 1 entre n cuando n tiende a infinito. Es decir, esta raíz de n con esta raíz de n se expresan como una sola raíz de n entre n. De igual forma, raíz de n más 1 entre raíz de n se expresan como una sola raíz, como la raíz de n más 1 entre n. Simplificando, esto es igual al límite de raíz de 1, ya que n entre n da 1, entre la raíz de n entre n más 1 entre n, ya que esta n es denominador de n y 1, se puede expresar de esta forma. Después es igual al límite de 1 entre raíz de 1 más 1 sobre n cuando n tiende a infinito, y esto es igual a 1 entre raíz de 1 más el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito, lo que da como resultado igual a 1 entre raíz de 1 más 0, y es igual a 1 entre raíz de 1, que es igual a 1 entre 1, y nos da como resultado igual a 1. Por el criterio del cociente no se puede concluir nada. Hay series en donde al evaluar mediante el criterio del cociente nos da 1 y no se puede concluir nada. En estos casos se termina este ejemplo, o pueden buscar algún otro criterio de los que se ven en los videos. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. El ejemplo 4 dice lo siguiente: use el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la siguiente serie, que está dada como la sumatoria de m igual a 1 infinito de m elevado a la m entre m factorial. Bueno, para solucionar este problema vamos a tomar a sub m, que es m elevado a la m entre m factorial, y vamos a evaluarlo con n. De esta forma, a sub n va a ser igual a n elevado a la n entre n factorial. Vamos a evaluar también con n más 1, y así a sub n más 1 va a ser igual a n más 1 elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial.
ya tenemos estos dos ingredientes, vamos a usar el criterio del cociente. Vamos a evaluar el límite del valor absoluto del cociente de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito. Y esto es igual al límite del valor absoluto del cociente formado por n más 1 elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial entre el segundo cociente formado por n elevado a la n entre n factorial cuando n tiende a infinito. Usando la división de fracciones o la ley del sándwich, vamos a formar un nuevo cociente mediante la multiplicación de n más 1 elevado a la n más 1 por n factorial, y va a quedar dividido entre la multiplicación de n más 1 factorial por n elevado a la n, y nos va a quedar como resultado el siguiente límite, que está formado por el valor absoluto de n más 1 elevado a la n más 1 por n factorial entre n más 1 factorial por n elevado a la n cuando n tiende a infinito. Y esto es igual al límite del valor absoluto del cociente formado por, bueno, aquí n más 1 elevado a la n más 1 lo vamos a expresar como n más 1 elevado a la n por n más 1 por n factorial entre n más 1 factorial lo vamos a expresar ahora como n factorial por n más 1 por n elevado a la n cuando n tiende a infinito. En esta parte solamente vuelvo a copiar el límite, lo único que hago notar son los colores respectivos de eliminación de las partes de arriba con las partes de abajo. Por ejemplo, n más 1 de la parte de arriba en azul puede eliminarse con n más 1 de la parte de azul de abajo, y n factorial en morado de arriba puede eliminarse con n factorial morado de abajo. Haciendo las eliminaciones respectivas nos queda el límite del valor absoluto del cociente formado por n más 1 elevado a la n entre n elevado a la n cuando n tiende a infinito. Como esta es una cantidad positiva, es igual al límite de n más 1 elevado a la n entre n elevado a la n cuando n tiende a infinito. Y esto se puede expresar de la siguiente forma: es igual al límite de n más 1 entre n elevado a la n cuando n tiende a infinito. Y esto es igual a la cantidad e, que es mayor que 1. Por el criterio del cociente se concluye que la serie diverge. Y esto termina este correspondiente ejemplo. Muchas gracias por ver el video, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.